recovecos y pasajes confusos. Quien entra a Villamitre puede perderse, y por eso hay muchos que prefieren no hacerlo. El trayecto que va desde la universidad hasta mi casa tuve que fijarlo rápidamente por una cuestión de la más estricta supervivencia. Si uno entra en auto o en bicicleta a la avenida Parchape en dirección a la terminal de ómnibus, debe doblar en la primera bocacalle que encuentra. Lo hace únicamente hacia la izquierda, porque a mano derecha están las vías del ferrocarril Roca, una de las pocas que quedan activas luego del desguace. Ingresamos a la calle Pellegrini. Poco antes de llegar a la primera esquina, la calle se eleva y deja lugar un corto trecho de adoquines que hacen temblar a mi bicicleta. A Pellegrini la cruza una calle pavimentada con hormigón que parece abandonada. Tiene un trazado caprichoso, como una suerte de lagartija que se abre paso entre los fondos de las casas. Debajo de esa calle fluye agua. Es el arroyo Napostá, encerrado bajo toneladas de cemento. Este vasto plan de entubamiento se concretó porque, según decían en ese entonces, en la hondanada del cauce y en los alrededores se acumulaba basura y se multiplicaban las ratas. Era necesario darle una solución final a ese problema y buena parte de los bahienses estaba de acuerdo. El intendente que puso en marcha las obras se llamaba Víctor J. M. Puente, a cargo del Ejecutivo entre 1976 y 1983. El croar de las ranas durante las noches cálidas ya no se escuchó más. Al dejar esa porción elevada de Pellegrini hacia la derecha, se desciende por el entubado unos pocos metros y la bicicleta toma envión nuevamente ya sin sacudidas. Casi inmediatamente se dobla en 45 grados hacia la izquierda y se ingresa a la calle Castelar. Este trazado desorienta un poco. No es que la calle sea una diagonal, sino que el cauce del arroyo venía chanfleado. Un par de cuadras más adelante uno se topa con Liniers, que corre en sentido perpendicular y cierra el paso formando una T. Doblando en ese martillo hacia la derecha hay que dar otras volteretas y a 300 metros más o menos por fin está mi casa, en 14 de julio. Emilio Castelar fue el único presidente de una fugaz Primera República Española en la segunda mitad del siglo XIX. Santiago de Liniers fue el virrey francés de una perdida colonia, también española. Ninguno de los dos se conocieron, y el cruce de sus nombres no obedece a ninguna trama de sentido, sino a una mera coincidencia azarosa, o mejor aún, a una figura, una letra del abecedario, la T. En el centro exacto de esa letra hay una esquina sin embaldosar. La mayor parte del año está descuidada y las malezas crecen hasta una buena altura. En el año 2009 comenzó una feroz temporada de sequía como pocas veces se había visto. Las tormentas de tierra fueron un acontecimiento inédito al que debimos acostumbrarnos. Pero no debe buscarse una correlación entre esta sequía y el período de esterilidad literaria por el que atravesaba, aunque ambos hayan ocurrido al mismo tiempo. Sabía que esto tenía su origen en una o dos frustraciones que me ocurrieron 3 años antes y que ahora no es el caso de detallar, pero habían tenido el efecto arrasador de dejarme al borde de la parálisis más completa. Así de simple. Entonces no hubo una deformación subjetiva de la naturaleza para que el paisaje grisáceo coincidiese con mi estado de ánimo. No era falta de inspiración, detesto bastante esta palabra. Más bien, digamos que era la casi absoluta y literal incapacidad de escribir. Eso es. De algún modo me había vuelto ágrafo. La sequía fue simultánea con el papel en blanco, la virome en reposo horizontal, la imposibilidad de mínimas concordancias gramaticales. Es todo lo que puedo decir. Durante ese invierno de 2009, cada vez que doblaba en la esquina sin embaldosar de la T, mis ojos pasaban rápidamente sobre unas matas de yuyos secos. No podía determinar qué plantas eran. Solo veía un conjunto de tallos amarillentos y enredados. En cada oportunidad, casi de forma involuntaria, descubría nuevos detalles. Los tallos habían retenido en su interior una cantidad de basura que arrastró el viento. Bolsas de nylon, envases de alfajores, algún volante publicitario de esos que dejan en las puertas de las casas. La arena también se había acumulado al pie de esos yuyos, y en algunas partes de la esquina se formaron tenues ondulaciones, nuevos médanos fijados por más yuyos resecos, posiblemente gramillas. Después de 1 o 2 meses pude advertir que en los tallos más altos, esos que formaban una especie de red enmarañada,
desaparecían los restos de sus hojitas. Más tarde, las extremidades perdían consistencia, se desflecaban en pajitas casi incorpóreas y terminaban cayendo o eran llevadas por el mismo viento contra el cordón de la vereda, los jardines y hasta los techos. Superponiendo las imágenes sucesivas en mi cabeza, comprobaba cómo el pajonal se reducía y liberaba la basura volátil que había acumulado. Devolvía lo que había tomado de la tierra y del aire. Era posible que en algún momento no quedase nada, como si en esa esquina nunca hubiese habido más que gramilla rastrera, muerta y apelmazada. Una lisa superficie de color pardo. Era muy posible, pero lo cierto es que, a pesar de encontrar esa mata de yuyos enredados en la etapa final de su dispersión, mi mirada se detenía por unas fracciones de segundo. Quedaba atrapada ahí dentro, antes de elevarse nuevamente para doblar en Liniers. ¿Qué pasaba? Un gimnasio que anuncia sesiones de pilates. Los brotes que ya cumplieron su ciclo. Las ofertas de plasmas LCD en varias cuotas. Las semillas quizá no más grandes que granos de arena. Sin dudas, era demasiado peso y la planta se libraba de sus restos. Pero, ¿cuánto puede pesar la mirada? ¿Y la de un miope? La mirada fugaz que depositamos sobre los objetos cuando avanzamos a bordo de una bicicleta es una de las cosas más livianas que se pueden concebir. Menos que un grano de polen. Casi ingrávida. Capaz de quedar enredada en una maleza a punto de desaparecer. También puede argumentarse que en verdad la mirada no existe como un objeto más. No es una cosa, ni un fenómeno, ni siquiera un acontecimiento, sino apenas rayos de luz que penetran por la pupila y se transforman en impulsos nerviosos. Entonces, ¿todo tiene que ver con el cerebro? Lo crucial es esto. Una mañana bien temprano, todavía era de noche, y estaba en medio de una penumbra solo cortada por el cono de luz que venía de la lámpara de 25 watts. Traje papel y virome y comencé a escribir algunas notas sobre ese yuyo. A esas frases siguieron otras. Ese yuyo me estaba proporcionando más ideas. ¿Qué era esa planta? Una cosa estaba más allá de toda duda. Ese vegetal poco a poco estaba ocupando un lugar en la página, y por lo tanto reponía el espacio y el tiempo indispensables para que pudieran desplegarse en una escritura de trazo azul. De algún modo, esa planta me estaba curando de una incapacidad que ya creía irreversible. Esa misma mañana me di cuenta de lo que ocurría, y por fin anoté. En esa esquina hay una planta medicinal. Ese yuyo no era diferente ni indiferente. ¿Había cumplido su ciclo o lo había exterminado la falta de agua? Me refiero, claro está, a la falta de agua que cae con las tormentas, porque nadie en su sano juicio desenrolla una manguera y produce una lluvia con la punta de su dedo solo para regar yuyos. ¿Qué nombre tendría esa planta? Tenía que investigar sus propiedades, sus nombres, sus efectos sobre las palabras, tal cual. El yuyo es lo que casi por definición no requiere cuidados. Otras plantas que resultan apreciadas por el hombre porque producen alimentos o belleza necesitan una cantidad de atenciones casi sin límite. El yuyo no necesita absolutamente nada, o si lo precisa, no le prestamos atención. Aparece tanto como desaparece, y si aparece en una quinta o un jardín, hay que arrancarlo. Es aquello que para el hombre carece de sentido, es lo insignificante, y sin embargo se multiplica desaforadamente. Aparece sin que lo hayamos sembrado, se nos da sin que lo hayamos pedido. Los yuyos y los bichos están del lado del don. Entonces, contra todos mis pronósticos de exterminio final, una mañana advertí cierto verdor que crecía desde la base misma de la mata reseca. Avanzaba octubre. La gramilla estaba rebrotando, sin dudas, pero días más tarde pude ver que esas hojitas eran más grandes que las del pasto común. Detuve la bicicleta y me bajé. Lo que quedaba del mimbreral de varillas resecas estaba renaciendo. Quizá no fuera la misma planta, sino un nuevo brote que nacía de sus propias semillas. Daba lo mismo. Lo cierto es que lo nuevo se abría paso entre lo viejo, lo verde entre lo amarillento. Se mezclaban y convivían, al menos por un tiempo, porque esas hojitas lustrosas y repletas de savia no tardarían en imponerse, desalojando por fin los últimos vestigios del ciclo anterior. Pocos días más tarde se abrieron unas florcitas amarillas. Un domingo a la mañana bien temprano, aprovechando que había poca gente en la calle, volví con la bicicleta, me acosté contra el cordón de la vereda y tomé unas fotos.
En primer plano hay una mata de yuyo reseca con algunos brotes de florcitas amarillas. Son blancas en la foto porque la foto es blanco y negro. Detrás de esta mata de yuyos está apoyada mi bicicleta contra un poste de luz. La vereda no se ve. Sí se ve el tapial de un posible negocio con la persiana baja, como que está cerrado o abandonado. En la fuga de la calle vemos otros tapiales, algunos árboles y en el ángulo superior derecho de la foto el cielo, atravesado por un poste de luz. Cuando llegué a mi casa comprobé que en la vereda de enfrente se abrieron otras flores amarillas. De repente, terrenos baldíos, espacios libres junto al entubado, los costados de las vías y los bordes de las veredas se cubrieron de flores amarillas iguales a la de la esquina, como si ello hubiese sido el origen de todas. No era así, por supuesto, pero reconocer esa planta en primer lugar me permitió reconocer a todas las demás. De lo contrario, ni siquiera las hubiese visto. Habrían quedado relegadas, manchitas que se movían en el borde de la mirada, siempre a punto de volverse invisibles. Me di cuenta de que en algunos aspectos ya conocía ese yuyo, había escuchado hablar de él. Tiene un nombre bien simple, evidente y directo. Es la flor amarilla. Según averigüé, su nombre científico es algo más pretencioso, Diplotaxis tenuifolia. Con estos descubrimientos puedo afirmar que ese vegetal no perdió su efecto sobre el sistema nervioso. Todo lo contrario. Si antes tenía la capacidad de generar palabras, advertía que ahora ese poder se multiplicaba. Estaba seguro de que una nueva ciencia surgía en ese momento. Quizá demasiado pretencioso afirmar que es una rama del saber. Haciendo un jueguito de palabras bastante tonto, diríamos que es un tallo, una brizna de saber tan acotado como la ciencia de las pavas, y cuyo objeto de estudio son las relaciones entre el lenguaje, los vegetales y el sistema nervioso. Esta relación existe. Mi cuerpo lo testimonia. El texto que usted, querido lector, está leyendo es una prueba suficiente. Llamemos esta ciencia neurobotánica, o mejor aún, fitolingüística. La flor amarilla encontró en nuestra región el suelo y clima adecuados y se expandió como si hubiese vivido aquí desde siempre. Algunos dicen que Sarmiento la introdujo junto con los gorriones. Las versiones más firmes indican que un estanciero de la zona de Darregueira la importó de Italia para que las abejas tengan una abundante provisión de néctar y polen. Los italianos la llaman rúcula y consumen sus brotes más tiernos en ensaladas. Aquí es una especie exótica, se apresuran siempre a aclarar, y además invasiva. Ya en 1957 fue declarada plaga nacional. Entre 1979 y 1981, varios distritos de la zona, coordinados en una comisión regional de lucha contra la flor amarilla en conjunto con los organismos provinciales y nacionales, encararon un plan de operaciones. El 7 de marzo de 1981, un periodista de la nueva provincia denunciaba en el suplemento agropecuario que la flor amarilla es el mayor enemigo. Y 2 meses más tarde, el 28 de mayo, un editorial del mismo diario concluía: los perjuicios que las diversas plagas de la agricultura causan a la producción son tan elevados que justifican con largueza las campañas que se efectúan para su eliminación. La flor amarilla es, en la zona de influencia de Bahía Blanca, probablemente la de consecuencias más perniciosas para el campo. El exterminio se había puesto en marcha. En ese mismo año, los planchones de cemento armado avanzaban sobre el cauce del Napostá. Sin embargo, ya en nuestros días, un grupo de técnicos e ingenieros agrónomos en la estación experimental del INTA Bordenave están realizando investigaciones sobre el valor nutritivo de la flor amarilla procesada, como forraje para el ganado vacuno. Si a esos animales les damos rastrojos de maíz o de sorgo, se trata de troncos de entre 4 y 5 puntos de proteína. Pero el fardo de flor amarilla, aún sin calidad extrema, contuvo de 9 a 10 puntos en un establecimiento ganadero de Adolfo Alsina, confirmó el ingeniero Fernández Mayer en un reportaje concedido al mismo diario La Nueva Provincia en 2009. En esta foto de Pablo Presti puede observarse el alto grado de concentración en la mirada de las vaquillonas al estudiar un fardo de flor amarilla seca. Después de analizar ese forraje inédito durante un buen rato, lo comerán con avidez tallo por tallo, lo pasarán a uno de sus estómagos y más tarde,
cuando se alejen al medio del campo y parezcan distraídas, volverán sobre ese mismo bollo de paja. Lo masticarán de nuevo pacientemente, lo pasarán por sus 4 estómagos y no finalizarán hasta haberlo metabolizado por completo. Como dije en las aclaraciones iniciales de este libro, no se trata de un elogio de estupefacientes ilegales, sino de los efectos en los seres vivos. La transformación de la planta en proteínas, palabras y cadenas oracionales, bolas de estiércol. Despojada de metáforas y de tradiciones simbólicas, la flor amarilla trabaja sobre el sistema nervioso desde su más absoluta y redundante literalidad, es decir, actúa literalmente. Al acercarme a la planta siento su efecto inmediato. Día a día, luego de pasar en bicicleta, anoto. Tallos alargados, más altos que el resto de los yuyos que están alrededor, más que la gramilla rastrera. Tallos alargados que se entrelazan y ondulan con el viento si están verdes y flexibles. Tallos alargados rígidos y leñosos cuando están secos se deshacen y son arrastrados por el viento. La flor amarilla es una flor amarilla. Es muy pequeña, tiene 4 pétalos en cruz y forma ramilletes sobre los extremos de tallos alargados. La mueve el viento cuando está amarilla y fresca. La deshace cuando está seca. Le trae palabras y bolsitas. Se enredan entre sus tallos alargados. Le arrebata palabras y bolsitas. ¿Lo pueden ver? Le arrebata el polen junto con las abejas. El viento y las abejas se filtran por los tallos alargados y los ramilletes de pétalos en cruz, y salen amarillos, literalmente. Soy una mirada desde la alcantarilla. Obiacchio. Estoy arrojado ahí delante del yuyo. Obiectum. El laurel se transforma en ninfa para ser laurel. Yo me transformo en objeto para volver a ser sujeto. Literalmente, letra por letra. Tomo una hojita fresca, la amaso hasta formar una bolita verde y jugosa. Cuando llueve, corre el agua por el cordón de la vereda y permanezco inmóvil debajo de un río. Pero no llueve. Entonces se ramifican las nervaduras adentro de mis venas y por el cordón de la vereda corre savia mezclada con sangre. Tenuifolia, del latín folia, hoja, y tenuis, delgado, delicado, cristalino, tenue. Diplotaxis, del griego diploos, doble, y taxis, disposición, colocación, que por supuesto está en la base de la palabra sintaxis. El yuyito de Liniers y Castelar nos lleva por fin al núcleo de la fitolingüística. Las hojas y pétalos cristalinos se prolongan en un tallo óptico, el trazo apenas tenue de un filamento mojado en luz. De a poco se multiplica la sintaxis en una proliferación de relatos y aparece el orden desdoblado de las mujeres vegetales. Escribo sobre la planta. En este momento una abeja hunde su piquito entre sus pétalos y los agita suavemente. El tallo óptico transmite la vibración a mi cuerpo. La planta escribe adentro de mí con trazos de miel.